Muy bien, bueno, vamos a empezar. El día de hoy, acá tenemos la clase número 7. Vamos a hacer más grande la pantallita. Vamos a estar trabajando con los botones de opción, check buttons, y acá tenemos la lista desplegable, o sea, el combo box. Y después vamos a tener otros ejercicios que también van a ser con listas, pero a diferencia del combo box, vamos a estar utilizando otro elemento, otro objeto llamado listbox. Voy a ir a Visual Basic. Y acá nosotros tenemos este elemento que es el combo box. Vamos a dibujarlo. Voy a darle formato primero al documento. Listo, entonces acá lo tenemos. Por un lado, lo que es el combo box me va a permitir hacer una lista desplegable de opciones. Mientras que la otra herramienta que se encuentra exactamente al mismo nivel sería una caja de lista. Mantenemos presionado, lo dibujamos. Tiene una cierta similitud respecto a lo que es apariencia, lo que es diseño, con las cajas de texto, con el textbox, ya que si yo dibujo la caja de texto, vemos que en apariencia es muy similar. Pero acá me dice, bueno, este es un listbox y este elemento es un textbox. Esto es más que nada porque en muchas ocasiones cuando estamos haciendo los diseños, sobre todo a partir de ahora que utilizamos esta herramienta del listbox, muchos se confunden y terminan dibujando una caja de texto grande. La principal diferencia es que los elementos que se colocan en las listas se van colocando en orden uno debajo del otro a medida que se van agregando. Por el contrario, en las cajas de texto, cuando nosotros escribimos, esa información se va agregando, a no ser que nosotros hagamos un salto de línea. Yo voy escribiendo, aprieto Enter y fíjense que no me hace el salto de línea. Y cuando voy escribiendo, continúa colocando la información una al lado de la otra. En el caso que por X motivo la caja de texto necesitamos que me dé la posibilidad de escribir en varios renglones, hay una propiedad que se encuentra desactivada por defecto, que es la de multiline. Multiline, que está por defecto en falso, cuando ponemos true, significa que la información que nosotros escribimos podemos colocarla uno debajo de la otra. O si el texto que estoy escribiendo es demasiado grande, se va adaptando dentro del contenedor. Pero, obviamente, es una caja de texto, no es una lista. Chauchis. Entonces, la diferencia visual es que, mientras que el combo es una lista desplegable, o sea, hasta que yo no haga un clic, no se van a desplegar esas opciones. El ejemplo de combo sería acá en Visual. Yo tengo esta lista desplegable, incluso en la vista de código tengo una lista desplegable. Yo hago un clic y se despliega una lista de opciones. Hago un clic y se despliega una lista de opciones. Dependiendo de la opción que yo elija, por ejemplo God Focus, es lo que me va a estar mostrando en pantalla. Por el contrario, lo que es el list me muestra la información, por ejemplo, como se encuentra acá, listada
sin estas divisiones, obviamente, pero se encuentra de esta forma. Vamos a ir acá, en este caso. En el cuadro de diálogo fuente, esto es una lista, porque tenemos la información y tenemos acá una barra de desplazamiento. O sea, no es que, como en este caso, que se despliega la lista. La lista ya la puedo visualizar y tenemos acá el scroll que me muestra el resto de los datos. Y lo mismo acá. En ambos objetos, la forma de cargar la información es exactamente la misma. Se pueden cargar elementos desde la vista diseño, o sea, yendo acá al panel de propiedades, yo puedo cargar esta lista. Tanto el combo como la lista se pueden cargar desde acá. Haciendo un clic en el combo y buscando la propiedad list, que se encuentra acá, fíjense que yo despliego y puedo agregar información. Por ejemplo, vamos a poner elemento 1 y al apretar enter la lista es como que se contrae y yo vuelvo a desplegarlo y cargar el resto de los datos. Elemento 2. ¿Qué pasa si yo no quiero que al apretar enter desaparezca la lista? O sea, quiero continuar cargando datos. Tengo que hacer uso de una combinación de teclas. Si utilizo control y sin soltar aprieto enter, vemos que yo puedo continuar cargando información. Control enter, control enter. ¿Cómo puedo ver los datos que cargué? Hasta que yo no lo ejecute, no puedo visualizar esa información. En el caso de la lista ocurre lo mismo. Voy acá, en la propiedad list, y acá cargo los datos. Producto 1, control enter, control enter. Ahí aprieto enter. La única diferencia es que los datos no necesito ejecutarlo para poder visualizarlo, ya que me van a aparecer en tiempo de diseño toda la información que se coloca dentro. Yo les había comentado que en el caso de la lista aparecía un scroll bar acá en el lateral, pero este scroll va a aparecer siempre y cuando la cantidad de información que se coloque dentro de la lista sea más grande que el tamaño. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo dibujado este tamaño de lista y la cantidad de elementos, la cantidad de ítems que se encuentran dentro son muy poquitos, son solamente 3. Pero si yo cargo más cantidad, voy a volver a repetirlos: 4, 5, 6, 7, recién ahora aparece el scroll. Y cuando yo lo ejecute, voy a poder visualizar el resto de los elementos. Entonces, estas son una de las principales diferencias entre un objeto y otro. Mientras que en el combo tenemos una lista desplegable de opciones, en las listas tenemos un cuadro de lista donde muestra todos los elementos cargados, y si la cantidad de elementos es más grande que el tamaño de mi objeto, aparece la barra de scroll para visualizar el resto de la información. ¿Alguna duda con estas dos herramientas? Para nada. Aquí. No, de mi parte tampoco. Bien. No, ninguna duda. Por ahora. Ok. Bien. Acá vimos cómo cargarlo desde la vista diseño.
pero también estos elementos los podemos cargar desde la vista de código. Voy a insertar otra lista distinta, un combo y acá una lista. ¿Cómo es que los voy a estar cargando? En el momento que yo presiono play, ahí se está mostrando el formulario, o sea, se carga en la memoria y se visualiza. Entonces yo quiero que en el momento que ya se carga el formulario, ya aparezca la información cargada, o sea, no tener que esperar a que yo haga un clic en el objeto. Por lo tanto, voy a hacer doble clic en el formulario, o sea, en el fondo, para que me cargue lo que será el procedimiento del form load. Fíjense que acá dice load, cuando se está cargando el formulario. Llamo al objeto con el cual quiero trabajar, que es el combo 2 en este caso. Como no le cambié el nombre, es combo 1, combo 2, combo 3. Y tenemos la propiedad addItem. Hago un espacio en blanco, o sea, no pongo igual ni nada, simplemente un espacio en blanco, y le voy a decir qué información voy a cargar. Si se trata de un texto, vamos a poner el nombre de un producto, lapicera, tiene que estar entre comillas. Ahora, si de repente yo estoy cargando números, addItem, esos números van sin las comillas. Como trabajamos normalmente al cargar la información en las cajas de texto o en los labels. Todo lo que es texto va entre comillas y todo lo que sea número únicamente va sin las comillas. Entonces acá cuando despliego me aparece la información que yo le cargué. Ese era y este número. Y así tengo que hacer con todos los elementos. Poner el nombre del objeto, punto, el método addItem. Y después, entre comillas o sin las comillas, colocar la información que queremos ahí dentro. ¿Qué pasa si yo no quiero repetir a cada rato el nombre del objeto? Se puede hacer de la siguiente forma. Si yo coloco with combo 2 y acá end with, o sea, cierro el with, entre el with y el end with, acá yo voy a poder hacer uso de las propiedades y los métodos del objeto que yo haya nombrado en esta sección. Entonces le estoy diciendo con el combo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coloque simplemente el punto, me va a traer las propiedades y los métodos que corresponden a este objeto que se encuentra acá arriba. Entonces, si el nombre del objeto es demasiado largo o muy complejo, para no tener que repetirlo tantas veces, más que nada en el caso de los combos y de las listas, ya que los elementos se van agregando uno por uno. Entonces puedo hacerlo de esta forma. Fíjense, le pongo punto, punto, ¿qué pasa si yo el punto lo coloco fuera de la estructura del with? No pasa absolutamente nada, porque yo puedo hacer uso de este método o de una propiedad siempre y cuando me encuentre dentro de esta estructura. Si yo coloco la información por afuera, fíjense, vamos a ejecutarlo, despliego y podemos ver la información. En cambio, si yo lo coloco por fuera, más allá de que tengo que escribirlo todo completo porque no me lo reconoce, ahí me dice error de compilación, referencia no válida o sin calificar. Estoy llamando a un método, pero me falta el resto de la información que va adelante. De esta manera se cargan los datos. Así como cargo el combo, puedo cargar la lista. List 2,
end with. Y acá adentro, add item, y coloco la información. Lo mismo, si es texto va entre comillas, y si es número, simplemente colocamos el número sin las comillas. Ahí tenemos toda la información de cada uno de ellos. Entonces, dependiendo lo que nosotros necesitemos, podemos cargar la información directamente desde la vista diseño o ir a la vista de código. Lo que sí tenemos que tener presente es que esos datos se cargan dentro del form load para que ya se puedan visualizar en pantalla. A estos objetos les voy a añadir un label porque tenemos que ver cómo capturar estos datos. Voy a sacarle el contenido y le voy a dejar el bordecito de esta forma. Entonces ahora cuando yo seleccione un dato, me tiene que mostrar en la parte superior, y lo mismo acá. ¿Hasta acá se entendió cómo cargar los datos desde vista de código o hay alguna duda? De mi parte no, está bien. La mía tampoco. Bien. Bien, entonces acá. Yo lo que tengo que tener presente siempre es lo siguiente. Acá yo voy a estar seleccionando la información que se encuentra dentro. Yo voy a hacer un clic y acá me va a devolver el resultado. Hago un clic y acá me va a devolver el resultado. Yo estoy interactuando con ambos objetos. O sea, por un lado elijo la información del combo y se va a estar volcando en este label. Vamos con el combo primero. Este label se llama label 1 por defecto, no se lo voy a cambiar, le voy a dejar ese nombre, ya que es simplemente un ejemplo. Y me voy a ir al combo box y le voy a hacer doble clic. Y acá, el evento que aparece siempre por defecto es el evento change. Pero yo quiero hacer un clic sobre los ítems para seleccionarlos. Por lo tanto, en la lista de eventos, ¿sí? Estos son todos los eventos que se pueden hacer uso dentro del objeto del combo box. Arriba, o sea, un chiquitín más arriba, tenemos el evento click. Esto es lo primero que tenemos que cambiar cuando yo voy a estar interactuando con el combo. Y le voy a decir que el label 1, el contenido, o sea, el caption, va a ser igual a la información del combo. ¿Cómo la puedo detectar? Combo 2.text. Así como está, lo voy a probar y me trae la información. Depende de lo que yo seleccione, me vuelca lo que está acá. Entonces, lo mismo va a ocurrir con las listas. Tenemos el level 2, yo voy a hacer doble clic. Acá por defecto me aparece ya el evento click y le digo, bueno, en el level 2, en la propiedad caption, yo quiero que aparezca la información seleccionada de la lista. Entonces hacemos un clic en cada elemento y esa información se va volcando dentro del label. En el caso de las listas es como los botones, por defecto tienen el evento click, pero en el combo tenemos sí o sí cambiar el evento y decir, no, yo quiero que mediante el clic se ejecute la línea de código.
estructura del código es muy similar a como veníamos trabajando con las cajas de texto y los labels. No hay mucha diferencia. Combo2.text, list2.text. Entonces acá vimos cómo cargar los datos utilizando, o sea, cargando la información desde la vista de código. Pero esta información son textos. No hay mucho inconveniente cuando se trata de textos. Pero ¿qué pasa si voy a crear acá un combo? ¿Qué pasa si yo tengo que seleccionar una cantidad o una fecha? Ya que si voy a armar un formulario donde el usuario tiene que colocar su fecha de nacimiento, yo voy a tener que elegir el mes, el día, el año. Entonces, en el caso del mes, voy a ponerle un nombre a este combo para identificarlo. Le voy a poner combo mes. Vamos a ocultar el resto. Y acá le voy a poner with combo mes. And with. Add item. Si yo quiero colocar, en vez de enero, febrero, quiero colocarle los números, voy a tener que ir uno por uno. Poniendo 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 12. En el caso de los días, hasta llegar al 31. Y en el caso de los años es mucho más amplio, porque yo voy a tener en cuenta hasta el 2023, o el 2022 mejor dicho. O, no, está bien, 2023 en caso que esté inscribiendo a un recién nacido. Tiene que ser que esté incluido también este año. Cuando tenemos que cargar mucha cantidad de datos, voy a eliminar los otros directamente, así trabajo solo con esta información. Y vamos a vaciar todo el código. Ahí está, si lo entendemos mejor. En estos casos yo necesito que me permita cargar los datos dentro de este combo, pero quiero que se carguen automáticamente, o sea, no tomarme yo el trabajo de colocar los números uno por uno, uno debajo del otro. Para eso hay algo que se conoce como bucles dentro de programación. Vamos a poner acá, bloc de notas, bucles. Bien. Los bucles permiten ejecutar una tarea en repetidas ocasiones, ¿sí? De manera repetitiva. Dependiendo del tipo de bucle que estemos utilizando, esta ejecución se puede trabajar de distinta manera. Por ejemplo, tenemos el bucle for, que es el que vamos a utilizar ahora. Ahí está, bucle for. En este caso, este tipo de bucle, está bien, permite ejecutar una tarea. Joya. De manera repetitiva. Una X cantidad de veces. En el caso del bucle for, yo le tengo que indicar cuántas veces esa tarea se va a estar ejecutando. Después hay otros bucles que los vamos a ver más adelante en detalle, que son el bucle do while o el bucle do loop. ¿Sí? Estos son otros bucles. La diferencia que hay entre el bucle for y después estos dos bucles es que, a diferencia de el for, estos bucles van a ejecutar una tarea, pero partiendo de una condición. Siempre y cuando se cumpla esta condición, se va a estar ejecutando la tarea
o no. Entonces, en estos casos nosotros vamos a hacer uso de las condiciones, ¿sí? Por ahora lo voy a dejar ahí en pausa y nos vamos a centrar en este bucle, que es el que más vamos a usar. Entonces acá, el bucle for permite ejecutar una tarea de manera repetitiva. ¿Cómo es que funciona? Antes de cargar las listas, vamos a ver cómo funciona este bucle. Vamos a poner mostrar mensaje. Supongamos que yo quiero que aparezca un mensaje en la pantalla y que ese mensaje se repita varias veces, o sea, ese mismo mensaje varias veces, al momento de hacer un clic. Entonces acá voy a poner, la estructura del bucle for es la siguiente, se coloca for y a continuación colocamos una variable. Esta variable no necesariamente tiene que crearse, o sea, no hace falta que yo la defina previamente. La mayoría de los bucles for se coloca una i, una x, una j, pero ustedes pueden colocar la palabra que quieran. Recuerden que en el nombre de las variables nosotros podemos colocar el nombre que deseamos. Pero la mayoría de las veces en los ejemplos o en los códigos que vamos a estar ejecutando colocaremos una i o una x. Y colocamos el igual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que indicarle cuántas veces se va a estar repitiendo esa tarea. Entonces le doy el valor inicial, to, hasta el valor final. Por ejemplo, si quiero que se repita 5 veces, le pongo el 5. Si quiero que se repita 20 veces, acá coloco el 20. Y así voy cambiando. En este caso voy a poner 3, para que no sea muy largo. Aprieto Enter. Y este bucle, una vez que se abre, hay que cerrarlo mediante un Next. Esta sería la estructura del bucle. Acá inicia el bucle y acá finaliza. Dentro de esta estructura, o sea, acá es donde le vamos a indicar qué tarea se va a estar repitiendo, en este caso 3 veces. Vamos a poner un mensaje. Hola, ¿qué tal? Un simple MSG Box. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ejecutarlo. Vamos por partes. Presiono el botón. Ahí se ejecuta el evento clic e inicia el bucle. La X por defecto está vacía ya que no la declaramos ni le asignamos un valor inicial. Y lo primero que va a hacer es ejecutar. Fíjense que ahora la X, al haber saltado a la siguiente línea, la variable X tiene guardado el número 1. Y me muestra el mensaje. Hola, ¿qué tal? Pongo aceptar. Después de aceptar, verifica qué es lo que sigue y me dice Next. Y vuelve otra vez al MSG Box. ¿Por qué? Pues si yo me aproximo ahora a la X, la variable X está guardando el número 2. Y me trae el MSG Box. Nuevamente, esta es la segunda. Next. Vuelve a ejecutarlo. Me fijo en la variable X, tiene el número 3. Y ahí me muestra por tercera vez el mensaje. Presiono aceptar. Va acá Next. Y sí. Y finaliza el bucle. ¿Por qué? Porque X, al haber puesto Next, X ahora vale 4. ¿Qué pasa? Yo le dije que se repita esto solamente 3 veces. Entonces, una vez que llegó hasta la última, o sea, hasta el último valor, que es el 3, finaliza la ejecución. Entonces lo presiono y acá se ejecuta la primera vez. Aceptar. Me vuelve a mostrar el mensaje en pantalla. ¿Por qué? Una vez que yo entro en el bucle, hasta que el bucle no finaliza,
esto se sigue ejecutando. Entonces yo le dije, bueno, quiero que esto se ejecute 3 veces. Hasta que no se muestra 3 veces, este cartel no se va. ¿Qué es lo que muchas veces se hacía con respecto a los virus? En el caso de uno de los virus muy sencillos es que se abra un programa una X cantidad de veces. Por ejemplo, si el bucle que está acá colapsa, de repente en vez de ponerle de 1 a 3, le digo, bueno, de 1 a 1.000.000. Lo que va a provocar es colgarse el programa. Eso es lo que hacen algunos virus troyanos que son muy básicos. Simplemente cuelgan la máquina o el programa que se está ejecutando. Y uno de los errores más comunes acá, cuando estamos trabajando, quizás con el bucle for no tanto, pero después con los otros bucles que son con condiciones, en muchas ocasiones cuando ponemos play y queremos ejecutar el bucle, se cuelga el programa. Entonces ahí hay que pausarlo, o sea, hay que interrumpirlo para poder salir. Si no, se puede llegar a... tenemos que reiniciar el programa o desde acá, en administrador de tareas, finalizar la ejecución de dicho programa, ya que se cuelga totalmente. Entonces acá le estamos diciendo que se ejecute este mensaje 3 veces. Si yo le pongo acá 5, ahí me muestra 1, 2, 3, 4, 5. Esta X que me está guardando estos valores, yo la puedo llamar también desde acá dentro de mi bucle. Acá, por ejemplo, le puedo poner, este es el mensaje número, y acá concateno la variable X. Entonces al momento de ejecutarlo me dice, este es el mensaje número 1. ¿Por qué? Porque comenzó desde el valor 1. Este es el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. ¿Por qué me trae estos números? Porque en el bucle esta X me está guardando esta posición. Por ese motivo, si yo la llamo, o sea, la reutilizo, acá me aparecen los datos. Entonces esta simple tarea se está ejecutando 5 veces. O 3, o la cantidad que yo quiera. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entiende el bucle for? ¿Alguna duda? Sí, perfecto. Ok. Se entiende perfecto. Bien. Esto más que nada funciona para almacenar valores que son numéricos o si quiero que se repita una misma tarea en varias ocasiones. Si yo de repente tengo que mostrar 5 veces carteles distintos, entonces ahí sí, en este caso el bucle no lo podríamos utilizar, ya que el bucle solamente me va a mostrar la información que se encuentra acá adentro. Entonces siempre va a repetir este mismo mensaje, o sea, no es que va cambiando. La única forma en caso de yo quiero repetir 5 veces distintos mensajes, entonces ahí ya tendría que hacer uso de las matrices, o sea, que serían los arrays, que me permiten guardar información en un índice de datos. Pero eso después más adelante los vamos a estar viendo. Cuando veamos matrices de controles, ahí vamos a ver también cómo trabajar las variables del tipo matrices. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quería cargar el mes, o sea, los meses que vayan del 1 al 12, pongo 1 al 12. Y acá le digo combo mes.addItem
X. Así como está, con el espacio en blanco. Y ahora presiono el botón, ya que el código lo puse dentro del botón. Y ahí se carga. Del 1 al 12. En este caso pues lo puse en el botón, pero si no, este código tendría que estar acá, dentro del form load, cosa que no dependo de un botón. Carga el proyecto y ya tengo acá, una vez que cargo el proyecto, la información de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si yo quiero que me devuelva no el número, como habíamos hecho en el caso anterior, que habíamos colocado lo siguiente: en vez del evento change, poníamos acá el evento click y poníamos label, voy a ponerle nombre también, label mes. Y entonces digo label mes punto caption igual combo mes punto text. Si yo lo dejo de esta forma, simplemente me va a estar devolviendo el número. ¿Qué pasa si yo quiero que me devuelva el mes? Digo, bueno, si presiono el 6 quiero que me devuelva junio, si presiono el 10 quiero que me devuelva octubre. En este caso tendríamos que hacer uso de los condicionales, donde tenemos que preguntar si el combo mes punto text es igual a 1, entonces en el label mes punto caption tiene que decir enero. Vamos a poner acá un if. Pero si else if en el combo mes punto text es igual a 2, entonces label mes punto caption va a ser igual a febrero. Voy a hacerlo hasta febrero. Entonces yo despliego la lista. Si elijo el 1, sale enero. Si elijo el 2, ahí sale febrero. Y así lo puedo hacer con el resto de los meses. Si yo no quiero hacer uso del objeto y repetirlo a cada rato, puedo tener una variable. Puedo declarar acá una variable llamada mes o meses, as string, y decir que esta variable me va a estar guardando el mes, para hacerlo más cortito. Y al final de todo, el label mes, que me muestre lo que la variable haya capturado. Y va a pasar exactamente lo mismo. Ahí tenemos enero, ahí tenemos febrero. En el momento que se seleccionan, la variable meses está guardando el mes correspondiente y después esta información se la pasamos al label. Eso lo podríamos usar. Ahora, un detalle con el tema del if. Hasta acá la estructura va a quedar una estructura bastante grande, porque acá tenemos else if, si el mes es 2, else if, si el mes punto text es igual a 3, entonces meses va a ser igual a marzo. Y sigo repitiendo exactamente lo mismo. Y acá es donde entra otro condicional, que es el select case. Fíjense en este detalle, yo estoy trabajando con un solo objeto, que es el combo del mes, cuya única propiedad, que es la única que estamos evaluando, y tenemos combo mes.text, combo mes.text, combo mes.text. Y evaluamos la información que se encuentra guardada dentro de esta propiedad. Entonces, este objeto,
junto con su misma propiedad, lo estoy repitiendo un montón de veces. Esto me va a dar el resultado correcto, o sea, no es que está mal utilizar la estructura del if, pero en este caso me resultaría un poco engorroso tener que repetir el nombre del objeto, la propiedad, el nombre del objeto, la propiedad. Para eso usamos select case y le decimos que voy a utilizar el combo mes con su propiedad text. End select, así como cerramos el if mediante un end if, acá hacemos lo mismo, abrimos el select y lo cerramos con end select. Y acá le voy a decir, bueno, quiero trabajar con este objeto y voy a estar evaluando la información de esta propiedad, o sea, la información que capture esta propiedad. Y le voy a decir, bueno, en caso case que el valor del mes que se está guardando en la propiedad text es 1, o sea, en el caso que sea 1, entonces la variable meses va a ser igual a enero. En caso que esté guardando esta propiedad, me esté guardando el número 2, me esté mostrando en realidad el número 2, entonces la variable meses va a ser febrero. En caso que el valor que está guardando es el 3, va a ser igual a marzo. Y lo voy a probar. Enero, febrero, y marzo. Entonces con un select case conseguimos el mismo resultado que con la estructura if, pero el código es un poco más limpio, un poco más prolijo. Pero tengo que pensar en este detalle. Yo acá tengo un solo objeto y estas son las posibles opciones para este elemento. Entonces, cuando veo que se está repitiendo, o sea, el if se está haciendo muy largo, tengo que usar un else if y es una estructura muy compleja, quizás con un select case podría hacerlo un poquito más sencillo y más corto. E incluso hasta es más prolijo de poder visualizarlo y poder depurarlo, ya que si tengo que hacer una corrección, fíjense que es muy cortito. ¿Quedó alguna duda con el select case? ¿Algo que no se haya entendido? No, de mi parte, por lo menos no hay problema. Ok. Bien. Bueno. Este lo voy a quitar. Churches. Voy a hacer un nuevo proyecto. Y acá. Vamos a estar realizando este proyecto que es el de hamburguesas. Donde voy a tener este marco, este frame que se encuentra acá. En este caso es simplemente un detalle visual, ya que yo acá tengo check buttons. O sea, son dos grupos de objetos diferentes. O sea, no es que tengo option button acá y acá también tenemos option button. Así que si no quieren hacer el frame, pueden omitirlo. No hay problema, pero sí o sí necesitan un label que diga tamaño para saber de dónde salen estos datos. En este caso yo el frame lo voy a dibujar para poder agruparlos más que nada. Tenemos una lista desplegable con una cantidad, la cual vamos a cargar utilizando el bucle for. Vamos a cargar la cantidad de unidades. Y después tenemos acá simplemente una etiqueta, un label. Pero no tenemos un botón calcular. ¿Sí? Hasta ahora nosotros siempre íbamos agregando un botoncito para hacer los cálculos. En este caso vamos a ver cómo lo podemos resolver, que al momento
de hacer un clic en cualquiera de estos tamaños, me haga un cálculo. Cuando activamos y desactivamos, me vuelve a repetir el cálculo. Y si selecciono una cantidad, también se vuelve a actualizar el cálculo, sin depender de un botón. Así que vamos por partes. Primero lo voy a diseñar. Vamos acá a las propiedades, vamos a darle formato. Voy a poner con frame y los options dentro. Recuerden que si están trabajando con frames y van a insertar los options, el frame tiene que estar activado. Cosa que al momento de dibujarlo se coloca dentro. Llegamos con otro frame y coloco las casillas de verificación. Puedo copiarlas, pero al momento de pegarlas tengo que hacer un clic en el frame y ahí pegarlas. Vamos a poner acá el combo. Y acá dos labels. Uno donde va a decir total y en el otro donde me va a traer la información. Para no tener que achicarlo o agrandar el tamaño del label, acá en la propiedad Auto Size, que por defecto está en false, podemos cambiarlo y colocarlo a true. De esa manera, si yo cambio el tamaño del label, más grande o más chiquito, no tengo que, o sea, el tamaño de la fuente, no tengo que preocuparme de luego ir y cambiar. Acá sí tengo que estirarlo, tengo que achicarlo. Entonces me ahorro ese paso. Y acá en el Caption voy a colocarle ya el importe y también lo voy a dejar en Auto Size. Ahí está. Antes de continuar, guardo el proyecto. Recuerden, en la carpeta donde lo almacenan es una carpeta por cada proyecto. Creamos una carpeta y le colocamos el nombre. Yo voy a poner hamburguesas. Y ahí lo guardo. Tamaño, complementos. Y acá, para que me aparezca el texto cantidad, voy a la propiedad text y acá es donde me muestra el texto que aparece por defecto y lo voy a reemplazar por cantidad. Lo que sí voy a agregar es un botoncito para poder salir, que ese no aparece. Una vez que ya está listo lo que es la parte del diseño, el siguiente paso es darle nombre a cada uno de los elementos con los cuales vamos a interactuar. Recuerden que darle nombre a los objetos, eso ya es elección de cada uno, si lo quieren hacer o no, pero tengan presente siempre que si yo tengo y me fijo acá en la lista, capaz que me acuerdo qué es lo que hay en el check 2, en el check 3, en el check 4 y en los options que se encuentran acá.
Pero si no recuerdo qué es lo que hace cada uno de los objetos, voy a tener que estar siempre yendo entre la vista de objeto y la vista de código. Es decir, el check 2 era el de cebolla. Está bien. Entonces, check 2 cebolla. El del queso es el check 3. Entonces, si yo le asigno un nombre, por ejemplo, acá dice chica, le pongo el option chica, option mediana, option grande. Acá le voy a poner el check, panceta, cebolla, entonces cuando yo esté en la vista de código y lo despliegue, no hace falta que yo esté yendo y viniendo entre la vista de diseño y la vista de código, porque por los nombres ya puedo identificar a cada uno de los objetos. Este es el combo cantidad. Y este va a ser el label del total y el botón salir. Listo. Ahí ya tengo el nombre asignado a cada uno de los objetos, y tengan presente que el nombre es solamente para los elementos que van a interactuar en el código. Los marcos son simplemente decorativos, no los voy a llamar desde el código. El texto que dice total también. No le voy a hacer ninguna modificación, ya que va a ser un texto fijo. Entonces no le voy a poner un nombre. Le voy a dejar el que viene por defecto. Los voy a esperar unos minutos para que armen el diseño y empezamos a ver cómo programarlo. Vamos a tener que hacer uso de las variables. A la hora de cargar las cantidades, ya que es lo primero que vamos a estar ejecutando, acá está vacío. Las cantidades pueden variar, o sea, ya dependiendo de el valor que ustedes quieran mostrar. Si quieren que aparezcan 10 como valor 10, 15, 20 o 30, eso ya va a depender de la modificación de los valores que ustedes prefieran. Yo en este caso en cantidad voy a colocar 15 nada más. Entonces, ¿cómo hago para que al momento de desplegarlo ya me muestre 15, que vayan numeritos del 1 al 15? Muy simple. Voy acá, hago doble clic en el formulario, o sea, en una parte vacía donde no haya nada seleccionado, y utilizo el bucle. Recuerden, se coloca el for, una variable, la letra que ustedes quieran. Si quieren ponerle cantidad, pueden ponerle cantidad. Si quieren ponerle cant, pueden ponerle cant, no hay problema. Pero en este caso yo le dejo, la mayoría de las veces, una letrita. Ponemos el igual y le decimos del 1 hasta, y le establecemos el límite. Como yo iba a hacer de 15, le coloco como límite 15. Si ustedes lo quieren hacer de 30, de más o de menos, también puede ser. Acá establecemos el valor límite. Llamo al combo, que era el combo de cantidad, y mediante el add item, simplemente el espacio, y llamo a esa variable. Voy a ponerlo en minúscula. Ya me lo dejo en mayúscula. Bueno, vamos a poner en mayúscula. Ahí está. Y tengan presente que lo van a hacer en el load del formulario. Y ahí se van a cargar las cantidades. En el caso del programa, como va a ser pequeñito por ahora, simplemente vamos a poder hacer una única compra. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder elegir solo un tamaño
y los complementos para esa hamburguesa. Y cuando yo elija la cantidad, va a ser, si elijo 4, va a ser 4 o solo tamaño chico, o solo tamaño mediano, o solamente tamaño grande. Ya que como todavía no vimos matrices, yo no puedo ir almacenando. Ahora lo podría hacer con las variables, ¿sí? Pero para hacerlo, el ejemplo sencillo, vamos a hacer solamente lo vamos a hacer de manera individual, solo chica, solo mediana o solo grande. Por lo tanto, como yo voy a elegir únicamente un solo tamaño, voy a hacer uso de una sola variable para la hamburguesa. Yo sé que después va a cambiar el precio, no es lo mismo comprar una hamburguesa chica que comprar una hamburguesa grande, o sea, va a tener distintos montos, pero voy a hacer uso de una sola variable. Así que los espero un minutito para que carguen el load con la cantidad que ustedes prefieran en la lista. Y después nos vamos a las variables. Bien, bueno. Como les había comentado, simplemente vamos a hacer uso de una sola variable para los tamaños. ¿Por qué una sola variable? Porque en el momento, pues recordemos que son option buttons. En el momento que cambiemos el valor, si es chica, si es mediana, si es grande, lo que es el importe va a estar cambiando, o sea, no va a quedar fijo. Así que vamos a poner lo siguiente. Me voy a ir dentro de la vista de código al apartado general y voy a declarar mi variable. Le ponemos dim, el nombre de la variable, voy a ponerle ham de hamburguesa, as, y acá este tipo de variable puede ser integer, o sea, una variable entera, o puede ser single,
en caso que el precio quiera colocarlo con valores decimales. Vamos a ponerle integer para que sea entero. Entonces acá tengo en el apartado general dim. ¿Por qué lo colocamos acá en el apartado general? Si yo en el momento en que haga clic en el option es cuando se va a estar guardando el dato. Tengamos presente el ámbito de las variables. Yo necesito que esta variable llamada hamburguesa la pueda llamar desde cualquiera de estos elementos que se encuentran en mi formulario. Si yo hago clic en chica, va a llamar a esta variable. Si hago clic en mediana, va a llamar a esta variable. Y si hago clic en grande, va a llamar a esta misma variable. Y le voy a cambiar el importe. Entonces, yo la variable hamburguesa la tengo que declarar en una sección, en un apartado, donde pueda ser llamado desde cualquier objeto. Si yo simplemente voy individualmente a cada uno de los elementos, por ejemplo, supongamos que voy directamente al option chica, y acá le pongo dim as integer. Si declaro la variable dentro del procedimiento, significa que el ámbito de la variable es local y únicamente voy a poder llamar y modificar este valor, o llamarlo simplemente para ejecutarlo, para mostrarlo, siempre y cuando esté trabajando desde el option chica. Si yo, vamos a borrarlo de acá arriba. Entonces, si yo acá lo guardo solo en option chica, me sirve únicamente en este ámbito, nada más. Si yo llamo a esta variable, por ejemplo, desde el option grande, y digo, bueno, voy a llamar a esta variable. Como está declarada dentro de este ámbito local, funciona acá adentro. Si yo la llamo por afuera, esto me va a devolver 0 directamente. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy guardando, vamos a ponerle 980, y acá en la grande vamos a poner msgbox hamburguesa. Entonces cuando haga clic en el grande, fíjense que no me devuelve absolutamente nada. ¿Por qué? Yo acá estoy guardando un dato, pero la variable la declaré, la definí dentro del ámbito de este objeto. Entonces la variable funciona dentro de este ámbito, nada más. Y como funciona dentro de ese ámbito, acá, ahí tenemos 980 únicamente. Así que vamos a ir acá, dim hamburguesa as integer, y acá voy a decir, bueno, la variable hamburguesa, cuando yo presione en el option chica, va a tener este importe, y ahí está guardando este dato. Cuando vaya a mediana, la variable hamburguesa va a estar guardando otro importe diferente. Y cuando me vaya a grande, la variable hamburguesa va a tener otro importe distinto. Todos números enteros, y fíjense que al ser números nos llevan las comillas. Por lo tanto, cada vez que yo haga clic en estos objetos, la variable hamburguesa va a estar cambiando su valor entre estos tres importes. Si presiono chica va a valer 980, si presiono mediana va a valer 1200, y si presiono grande va a valer este importe. Los importes ustedes los pueden cambiar. Yo acá puse un importe X. Hasta acá tenemos el tamaño de las hamburguesas, que va variando, y al ser option simplemente puedo elegir una opción. ¿Qué pasa con los complementos?
Yo puedo elegir que tenga panceta, que tenga queso, que tenga cebolla. Si me arrepiento y le quiero sacar la cebolla, lo puedo desmarcar. A diferencia de lo que es el tamaño de la hamburguesa, estos check, ¿sí? Las casillas de verificación pueden estar activadas o desactivadas. Entonces, el importe que estén guardando, si está activado, por ejemplo, lo que es queso, va a estar guardando una variable, el valor del queso. Pero si esto está desactivado, esa variable que estaba guardando ese dato tiene que regresar a 0. ¿Por qué no puedo hacer una única variable? Porque recordemos que lo que es el lenguaje de programación, tienen una estructura y se van ejecutando por orden. Entonces, si yo creo una sola variable llamada complementos, es más, vamos a hacerlo. Vamos a crear una variable llamada complemento. Complemento as integer. Fíjense que lo declaré acá en la sección general. Vamos a ir al check de cebolla y voy a decir, bueno, cuando se active el check de cebolla, el complemento, vamos a poner un importe al azar, 150. Si activo el check de panceta, complemento va a ser 270. En el caso de los pepinitos, y tenemos el queso, y repito lo mismo. Complemento va a ser igual a 145. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta variable de complemento? Si se fijan bien, yo lo estoy ejecutando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando presione panceta, vamos a cargar acá los 15 elementos. Y acá. Si yo hago clic en panceta, ahí hago el clic, la variable complemento me está guardando 270, que es este importe que se encuentra acá. Vamos a hacer un clic, por ejemplo, en queso. Recordemos, complemento estaba guardando 270. Incluso acá, si yo me posiciono, me dice, bueno, estaba guardando 270. Al haber hecho clic en queso, ahora esta variable llamada complemento se actualizó. Y el importe que estaba guardando antes se borró y me está guardando este nuevo importe que es 145. Si activo acá pepinos, venía guardando 145 y ahora me está guardando otro dato totalmente nuevo, 125. Si yo vuelvo acá en panceta y lo desmarco, ¿qué pasa? Hice un clic en ese check. Entonces, complemento que valía 125, ahora vuelve a valer 270. Como podemos ver, esta misma variable no la puedo reutilizar en el resto de los elementos, ya que yo necesito, por un lado, que me almacene solo el importe correspondiente a este complemento. Por otro lado, necesito que me almacene solo el importe de este complemento, porque son todos totalmente individuales, o sea, no dependen uno del otro. Por ese motivo, cuando tenga que declarar las variables para esa sección, no voy a declarar una variable única, sino que voy a hacer una variable por cada uno de esos complementos. Una variable para la panceta, una variable para la cebolla, y así con cada uno. Cada uno de esos complementos va a guardar un dato único. Cuando tenemos que listar varias, o sea, tengo distintas variables, si son muchas, fíjense que estoy colocando una debajo de la otra. Una forma de agruparlas, si yo, quiero colocar los complementos todos juntos, sería haciendo lo siguiente. As integer, coma, y colocar el nombre del otro elemento.
Esto es válido, se puede hacer. No hay ningún problema, pero a cada uno tengo que decirle el tipo de variable que es. ¿Sí? As integer, as integer, as integer. Uno de los mayores errores que uno comete es colocar el nombre de la variable, coma, el nombre de la otra variable, coma, el nombre, así, listar el nombre de cada una. Queso, pepino, y en la última ponerle as integer. Si yo lo dejo de esta forma, la única variable que declaré fue la de pepinos. Acá pepino le dije que va a ser una variable del tipo entera. Las otras no les estoy declarando ni les estoy asignando ningún tipo de información. O sea, no les estoy diciendo si van a guardar un texto, si van a guardar un valor entero. Entonces, si yo les quiero declarar de esta forma, a cada una le tengo que indicar qué tipo de dato va a ser. Otra forma de hacerlo un poco más resumido, para no tener que escribir as integer en cada una. Fíjense que en las primeras clases, me voy a ir a la clase, me voy a fijar en la clase número 2. No me acuerdo si estaba en la número 2 o en la número 3. Estos son los MSGBox. Acá están, tipos de variables. En la clase número 3 tienen un PDF con los distintos tipos de variables. Y acá tenemos el tipo de variable y al costadito tiene una abreviatura. Tenemos acá single, una abreviatura. Double, una abreviatura. ¿Sí? Entonces, como yo estoy declarando variables del tipo integer, en vez de escribir integer, yo puedo hacer uso de esta abreviatura. ¿Cómo es que la uso? Voy acá y ponemos dim, panceta, y pegadito, o sea, sin espacio en blanco, coloco ahí el símbolo de porcentaje. Coma, cebolla, coma, queso, coma, pepino, pepinitos, coma, pepinito. Esa sería también una opción válida para poder declarar variables, sobre todo cuando son todas del mismo tipo y quizás el nombre que le asignamos a la variable es muy extenso. Entonces es una forma de resumirlo. Yo en este caso, para que se entienda mejor el ejemplo, lo voy a dejar con el nombre, as integer. O sea, le voy a poner. As integer, ¿sí? Y ahí tenemos lista las variables. Una vez que ya tengo declaradas las variables, voy a ir a cada uno de los checks. Voy a ir al check de queso. Y acá me dice, en el momento que se haga un clic, yo necesito evaluar, para poder actualizar la variable de queso, yo necesito saber si está el check activado o no. ¿Cómo lo hacíamos? Pregunto, si el check este de queso punto value es igual a 1, o sea, si está activado, en if, si está activado la variable que se llama queso, va a ser igual a un importe. Y acá le colocamos un importe. O sea, esto es lo que le van a estar cobrando extra por ponerle queso o por ponerle cebolla o ponerle cada una de las cosas. ¿Sí? Estos complementos son importes extras que se van a añadir luego al total. Bueno, no me acuerdo cuánto le había puesto, así que vamos a ponerle 160. Caso contrario, ¿qué pasa si el check está desactivado? La variable queso no puede seguir guardando un dato, ya que cuando yo lo use en el cálculo matemático, tengo que decir, si está desactivado, que se actualice esa variable y no me guarde absolutamente nada. Ya que si yo no lo vacío, en el momento que hago un clic, la variable queso le queda el número 160. Entonces siempre lo estaría tomando en cuenta. Entonces tengo que decirle, bueno, en caso que no esté activado, actualiza la variable y vacía el importe.
Y así con cada uno. Voy a cebolla y repito el mismo proceso. If cebolla.value es igual a 1. Entonces, el endif lo coloco por las dudas para no olvidarlo, pues uno de los mayores errores cuando trabajamos con los condicionales es olvidarnos de cerrar el if. Así que acá lo voy agregando. La cebolla, vamos a ponerle else y vaciamos el importe. Están los pepinitos. No, que se le puse pepinos o pepinitos o pepinos. Ah, está bien. Y recuerden el tema de la indentación, o sea, la separación, la sangre que le estoy colocando acá. En el caso de visual no es obligatorio, pueden dejarlo todo al mismo nivel, pero si se acostumbran a ponerle la tabulación, les va a resultar después más cómodo a la hora de depurarlo o a la hora de leer la codificación. Y también si migran a otros lenguajes como por ejemplo Python, estos espacios son obligatorios. Si el espacio no está hecho, Python te genera un error. Así que tengan cuidado con si después se utilizan otros lenguajes. Como les había comentado antes, no tenemos un botón calcular. Simplemente vamos haciendo clic en dos objetos y quiero que se actualice. Entonces acá, yo cuando elija una cantidad, ya que por más que yo tenga un cálculo, acá tenga un precio, acá tenga los complementos, la que va a realizar la primera ejecución del cálculo va a ser la cantidad. En el momento que seleccionemos una cantidad, o sea, por mínimo 1, ahí recién me va a estar haciendo el cálculo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como la más importante es la del combo de cantidades, me voy a ir al combo cantidad. Voy a cambiarle el evento change por el evento click. Y acá voy a hacer lo siguiente. Yo quiero que en el momento que elija la cantidad, empiece a hacer los cálculos. ¿Dónde se tiene que mostrar el cálculo? En un label. Pero voy a crear una variable más llamada subtotal, o mejor dicho, total. Total as integer. ¿Por qué la voy a guardar en una variable? Porque acá yo tengo dentro del label el símbolo peso. Entonces, para que quede un poco más prolijo, prefiero guardar el cálculo dentro de una variable y después el resultado del cálculo volcarlo en el label. Entonces nuevamente me voy al evento click. Listo. La variable total que acabo de crear va a ser igual a lo siguiente. Yo necesito calcular el precio de la hamburguesa, sumarle los complementos y luego multiplicarlo por la cantidad de hamburguesas que haya. Entonces yo tengo la variable hamburguesa, le sumo los complementos que eran queso, cebolla, panceta, pepinitos y después
tengo que multiplicarlo por la cantidad. Que la cantidad no tengo una variable. Así que me voy a crear también una variable llamada cantidad. Fíjense que en muchas ocasiones, a medida que vamos armando el proyecto y vamos codificando, vamos a ir agregando variables o quizás eliminando algunas variables que consideramos que están de más. Entonces yo ahora veo que me faltaría o me gustaría tener una variable llamada cantidad. Que acá le puedo poner cant solamente. Y acá le digo, bueno, esta variable llamada cantidad me va a estar guardando val cmb cantidad.text. Recordemos que nosotros para capturar la información del combo hacíamos uso de la propiedad text. ¿Qué pasa? La propiedad text me está devolviendo un texto. O sea, acá me lo dice, mira, te estoy devolviendo un texto. Pero yo no quiero que me devuelva el texto, yo quiero que me devuelva en formato numérico. Entonces, por ese motivo, le colocamos la función val para convertir en número el valor que traiga acá. Yo lo veo como un número, pero Visual Basic lo interpreta como formato de texto. Por eso es importante ponerle el val. Listo. Entonces, cada vez que yo haga un clic en un número, la variable cantidad se va a actualizar y me va a guardar el valor que se encuentra ahí en el formato correcto. Y después voy a hacer uso de esa variable. Y acá tengo que pensar en los operadores matemáticos. Nosotros cuando hacíamos las operaciones matemáticas teníamos los separadores, que eran los paréntesis. Así como está la operación matemática que tiene prioridad, así como se encuentra acá, es esta que está acá, la multiplicación. Por una cuestión matemática, o sea, no es algo de visual nada más, sino que es por una cuestión matemática, el operador dentro de todos estos, el operador que tiene prioridad es la multiplicación. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no quiero que me multiplique esto. Yo quiero que tome en cuenta toda esta información y después la duplique por la cantidad. Por lo tanto, yo tengo que hacer uso de los paréntesis. Y dice, bueno, quiero que a la hamburguesa le sume todos los complementos y el resultado de esta suma multiplicarlo luego por la cantidad. Entonces, cuando hagan operaciones matemáticas donde tienen que mezclar sumas, multiplicación o divisiones, tengan en cuenta el uso de los paréntesis. ¿Sí? Si yo quiero que esto lo haga primero, o sea, que haga este cálculo juntito, lo encierro entre paréntesis. Entonces ahí le estoy dando la prioridad. Y le digo, no, esto se calcula todo junto. Y después el resultado de este cálculo, ahí recién, lo multiplicamos por la cantidad. Level total, punto caption, y acá voy a guardar esta información. Y lo pruebo. Vamos a elegir cualquiera de estos. Y ahí tenemos el importe. Pero, ¿qué pasa? Vamos a volver a ejecutarlo. Supongamos que yo elijo mediana, elijo qué es lo que quiero colocarle y por último la cantidad. Ahí fíjense que me muestra el importe. ¿Qué pasa si cambio de tamaño? ¿Qué pasa si desactivo algunos complementos? El importe queda fijo. ¿Por qué? Porque el cálculo se está haciendo en qué momento. Cuando yo presione este objeto llamado cantidad. Entonces, hasta que yo no presione cantidad, fíjense, hice un clic en el mismo número y ahí se actualizó. Voy a ponerle cebolla y queso. Voy a cantidad otra vez y hasta que no hago un clic en el número no se actualiza. Esto
es bastante incómodo porque yo quiero que sea un poco más dinámico. Decir, bueno, si desactivo cebolla, acá quiero que se actualice. Si desactivo queso, acá quiero que se actualice. Entonces, el cálculo que tiene que hacer, o sea, la operación matemática que va a hacer, es esta misma, constantemente. Yo podría hacer lo siguiente, podría seleccionar esto, copiarlo, es más, lo voy a hacer. Edición copiar, y voy a ir, por ejemplo, en los options, acá, y lo voy a pegar. Opción chica, opción grande, opción mediana. Lo voy a hacer solamente con los tamaños de hamburguesas, para que lo vean. Entonces acá elijo la cantidad y cuando cambio los tamaños, fíjense cómo se actualiza. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo el mismo cálculo. Le digo, bueno, en esta variable llamada total, quiero que haga esta operación y actualice el resultado del label. Y ahí se va mostrando. Si cambio las cantidades, me va cambiando las cantidades. ¿Sí? Pero fíjense que estuve copiando y pegando el código. ¿Cómo vamos hasta esta parte? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Bien. ¿Qué pasa si el día de mañana quiero hacer una actualización y de repente ya la panceta sale caro hacer la hamburguesa con panceta, entonces sacamos panceta? Voy a mostrar todo el código. ¿Qué pasa con la panceta? Tengo que eliminar el código que está acá, eliminar el código de la panceta y además tengo que eliminarlo también de la operación de decir, bueno, panceta ya no va más, así que panceta hay que borrarlo. ¿Qué pasa? Yo estoy copiando y pegando el código y no solamente va a estar en el combo de la lista de cantidades. Esta misma operación matemática la copié y la pegué en otro control, que es el de chica. Así que acá también tengo que eliminarlo. Lo tengo en grande, acá también hay que borrarlo. Lo tengo en mediana y acá también hay que borrarlo. ¿Qué pasa si lo hubiera puesto en los complementos también? Tengo que ir a cada uno de los complementos y hacer la actualización en el código y eliminar el que ya no va más. El mismo proceso sería si digo, bueno, nos está yendo bastante bien, vamos a agregar más complementos, vamos a agregarle morrón, vamos a agregar más cosas. Está bien, si agrego morrón, tengo que ir acá y agregar la variable morrón y hacerle la respectiva operación con el check para que guarde la variable correspondiente. ¿Y qué pasa con el cálculo? Ahora tengo que agregarle a lo que ya está armado, agregarle morrón. A lo que ya está armado, agregarle morrón. Y así con cada uno. Yo tengo acá, desde el menú edición, una herramienta que me permite reemplazar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo buscar dentro del código una sección del texto y reemplazarla por otra. Eso me ayudaría un poco en el trabajo como para decir, bueno, hago un clic y ya se reemplazó y se corrigió en todos lados. Pero no es lo ideal. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Esta operación matemática la voy a cortar y la voy a eliminar del resto de los controles donde lo coloqué. En mediana, en grande, en chica y también en cantidad. Lo voy a sacar. Esta cantidad tiene que quedar acá porque cada vez que haga un clic se tiene que actualizar la cantidad. Pero la operación matemática la saqué. Lo que voy a hacer desde esta vista es agregar un procedimiento. Desde el menú herramientas, agregar procedimiento. ¿Por qué desde la opción de vista de código? Porque si estoy desde la vista objetos, desde la vista diseño, desde el menú herramientas no se puede agregar procedimientos, ¿sí? Por ese motivo tenemos que estar en vista de código. Entonces acá agregamos el procedimiento.
Este procedimiento es una porción de código que yo voy a estar llamando para que ejecute una tarea. Más adelante después vamos a ver el resto de los tipos, ya que no solamente tenemos procedimientos, sino que también tenemos funciones, propiedades y eventos. Lo mismo en el caso de los alcances, público o privado. Por ahora vamos a trabajar solo con los procedimientos y le vamos a decir que va a ser un cálculo. Y acá voy a pegar el cálculo. Si yo lo ejecuto no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque les saqué a cada uno la operación que estaba haciendo. Yo quiero que en el momento en que haga un clic en el combo, quiero que llame a ese procedimiento, a ese cálculo. Entonces le ponemos call cálculo, o sea, llamar al cálculo. Voy a probarlo. 1. Y vemos cómo lo trae. Si elijo las cantidades, vemos cómo ejecuta el cálculo. Voy a hacer lo mismo con el resto de los controles. En el chica, call, cálculo. En el grande, call, cálculo. En mediana, call, cálculo. Elijo la cantidad y voy cambiando el tamaño. Y vemos cómo se ejecuta. Voy a ir con los checks. Vamos a checar todo esto. Check cebolla. Después del if, o sea, después que termina de ejecutar el condicional, recién ahora llamo al cálculo. Yo no lo puedo llamar antes de... O sea, yo puedo ponerlo acá, no me va a tirar ningún error visual al ejecutarlo. Pero tengo que tener presente que recién en esta línea estoy guardando información en la variable cebolla. Entonces, por más si llamo el cálculo antes, no me sirve de nada. Una vez que ya se guardó la información en la variable cebolla, ya sea el importe o 0, luego ejecuto el cálculo. Panceta, call cálculo. Pepinitos, call cálculo. Queso, call cálculo. Elijo una cantidad, activo y desactivo. Fíjense que se actualiza automáticamente. ¿Cuál es la ventaja de tener el procedimiento? Si hay que hacer alguna modificación en el cálculo, volviendo al ejemplo de que quiero sacar panceta o que quiero añadir el morrón, si quiero sacar la panceta o la reemplazo, acá saco la panceta o agrego el morrón. Y lo único que tengo que hacer es ir al procedimiento, que es el único lugar donde se encuentra la operación matemática. Este cálculo se encuentra únicamente acá, en este procedimiento. Entonces, la modificación que haga la voy a hacer únicamente en esta sección. No tengo que andar yendo en cada uno haciendo la actualización. No, me quedo acá y digo, bueno, la panceta no está más, se borra. O ahora se agregó otro complemento más, los morrones. Entonces lo agrego acá. El procedimiento me sirve para esto, para ejecutar y llamar una porción de código desde cualquier otro objeto. Este es un código que yo lo necesito, en vez de repetirlo, en vez de copiar y pegar un montón de veces, lo dejo en un solo sector, es como si lo encapsulara. Entonces esto lo puedo reutilizar las veces que yo quiera. Para eso se utiliza el procedimiento acá dentro de Visual Basic. Y lo mismo en el caso de las funciones. Si trabajan en un lenguaje como JavaScript, está bien, no va a ser un procedimiento, pero se le llama funciones. Entonces se crea la función y después se la llama desde cualquier objeto. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Quedó alguna duda?
Sí, se entendió. Yo tengo una duda de si lo tenemos que hacer público o privado, porque cuando yo despliego la pantallita, al insertar el procedimiento, me aparece esa opción. No me di cuenta después de haberlo hecho y me quedó como público. No, Funciona igual cuando lo pruebo, pero no... exacto, no hay problema. En este caso, como tenemos este único formulario, no importa si es público o privado, pero si más adelante, por ejemplo, supongamos que yo quiero llamar a este cálculo desde otro formulario, ya que por ahora simplemente estuvimos trabajando con un único formulario, pero yo acá puedo tener más formularios, o sea, hago clic derecho y puedo agregarlos. Si necesito llamar a ese procedimiento desde otro formulario, acá tiene que estar en público. Entonces de esa forma y puedo hacer uso de este cálculo desde otro sector. Por el contrario, si yo no quiero llamar a ninguno de estos elementos, ahí sí digo, bueno, esto va a estar en el ámbito privado. Entonces se va a ejecutar únicamente dentro de este formulario y no voy a poder hacer uso de él desde otro formulario. Es más que nada para eso. Es como las variables. Perfecto. Gracias. No, de nada. Ahí lo tenemos. Más adelante, cuando veamos el tema de las funciones, también vamos a ver que podemos, en los procedimientos, les podemos pasar parámetros. En el caso de los parámetros, fíjense en este detalle. Los check, por ejemplo. Los check realizan la misma tarea. Verifican si el check está activado y en una variable guardan los datos. Caso contrario, en esa variable actualizan la información. Y es exactamente el mismo código, lo único que varía es el nombre del objeto, la variable y el valor dentro de cada una de ellas. Y más adelante también vamos a poder ver que con una simple línea de código le vamos a poder pasar argumentos para no tener que hacer esta estructura varias veces. Acá, por ejemplo, fueron solamente 4, pero si el proyecto es más grande y de repente tengo 20 complementos, sería un poco tedioso tener que hacer esto 20 veces. Entonces, también vamos a ver cómo pasar, cómo utilizar los parámetros y pasarles argumentos dentro. ¿Alguna duda en general de todo lo que vimos el día de hoy? No de mi parte. Ok. No, se entiende perfecto todo, sí. Ok. Bien, bueno, entonces si no queda ninguna duda, les voy a dejar una tarea distinta de las que se encuentran acá en dentro del Classroom. Dentro de la clase 7 acá hay una actividad, un par de otras actividades. Estas dos las voy a eliminar, lista de artículos, y esta que está acá las voy a sacar.
Pero este de tabla de multiplicar se los voy a dejar como tarea, donde acá van a tener un combo. Dentro de este combo van a tener una lista cargada del 1 al 10 únicamente. Cuando seleccionemos un número en un list box, por eso les comentaba, tenga cuidado, porque parece una caja de texto, pero en realidad es una lista. Dentro de esta lista se va a estar agregando y se va a estar mostrando, en este caso, la tabla. Si selecciono la tabla del 1, acá me va a estar mostrando la tabla del 1. Para que practiquen un poquitito con el bucle for. No se preocupen si al momento de seleccionar una información todo se va listando. Por ejemplo, acá si selecciono la tabla del 4 me muestra los resultados de la tabla del 4. Si elijo el 7, acá debajo me va a aparecer el resultado de la tabla del 7. O sea, cada uno de los elementos se va a estar listando. La próxima clase vamos a ver cómo eliminarlos. Por eso los otros los saqué, porque no lo habíamos visto todavía. Entonces les voy a dejar este ejercicio como actividad extra y después les voy a subir uno más para practicar con los condicionales.